La teoría cuántica genera muchas paradojas. Quizás la más importante es la de la superposición, la idea de que un objeto pueda estar en un sitio y en otro al mismo tiempo. Esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas, pero ¿qué ocurre con los objetos macroscópicos? Schrödinger ideó un experimento mental para intentar resolver esta incógnita. Para llevarlo a cabo solo necesitamos una caja opaca, un gato en su interior y un dispositivo formado por un detector de electrones, un martillo y una botella llena de veneno. El detector tiene un 50% de posibilidades de captar un electrón. Si el electrón toma la ruta A, el dispositivo se activará, el martillo golpeará la botella y el veneno matará irremediablemente al gato. En cambio, si el electrón toma la ruta B, ningún electrón alcanzará el detector, el veneno seguirá en la botella y el gato vivirá. Con su capacidad cuántica para estar en dos sitios al mismo tiempo, el electrón habrá tomado simultáneamente la ruta A y B, por lo tanto el gato estará vivo y muerto a la vez. Solo en el momento en que alguien abra la caja y observe su interior, el gato se definirá o vivo o muerto. Pero ¿cómo puede algo o alguien estar vivo y muerto a la vez? Lo que pasa realmente tiene que ver con la decoherencia. Según este fenómeno, el estado del gato se filtra en el entorno gradualmente en lugar de quedar atrapado dentro de la caja hasta que alguien la abra. Cuanto mayor, más caliente y más caótico sea un objeto, más rápidamente se filtra la información al entorno. Y un gato es un objeto grande, caliente y caótico. En cambio, los átomos se pueden enfriar mucho y además no son caóticos. Consiguen aislarse del entorno y mantenerse en superposición. La decoherencia es la clave para entender la diferencia entre los objetos macroscópicos y los microscópicos. Los átomos obedecen las leyes de la mecànica quàntica, però los gatos no. Més vídeos com aquest a curiositats.cat. Sigues curiós.